Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Hoy estamos reunidos en este programa Educando en la Fe. Quien te habla, la profesora Janet Arenas Valdivia, y en el programa de hoy estaremos tratando de comprender cómo la Iglesia en el mundo tiene por misión la evangelización a todos los hombres. La misión de la Iglesia comprende 4 ámbitos de acción. Testimonio de fe, dirigido a todo el mundo, creyentes, no creyentes y a personas alejadas de la fe, con el fin de anunciar y de proclamar los valores del Evangelio y la propuesta de Jesús de Nazaret. Viviendo la fe. Vivencia de la fe dirigida a personas cristianas y no cristianas, y está relacionada con la celebración de la fe y su vivencia dentro de la comunidad. Educación de la fe, dirigida a cristianos y a cristianas para formarlos en los aspectos de la fe y de esa manera hacer que ella crezca y florezca dentro del corazón de cada creyente. Acción social, dirigida a todo el mundo, a creyentes, a no creyentes, pero especialmente a las personas más necesitadas en todos los aspectos. Estas acciones tienen como finalidad la promoción y el desarrollo humano y hacer presente de esa manera el amor de Dios a todos los hombres. La Iglesia es un misterio, pero también es una organización humana visible. Como organización, miraremos cómo está estructurada la Iglesia Católica. Los evangelios, como Lucas, Mateo y Juan, nos explican claramente que la jerarquía nace de la voluntad de Cristo Jesús. Y la Iglesia se organiza sobre todo para el servicio de los fieles. Así tenemos en la cabeza al Papa, los cardenales, arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos, laicos consagrados. Esta jerarquía de la Iglesia que va desde los obispos, los presbíteros y los diáconos tienen una gran misión. En esta estructura jerárquica de la Iglesia encontramos a la cabeza al Papa, que es la cabeza suprema de la Iglesia, que enseña a través de encíclicas, de cartas apostólicas, de mensajes, de discursos, de definiciones doctrinales infalibles, y tiene la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo dentro de la Iglesia Católica. El Papa es el obispo de Roma, siendo la cabeza también del colegio episcopal, además de poseer el título de soberano en el Estado de la Ciudad de Vaticano. El cargo del Papa es de tipo electivo, es decir, que se lo escoge a través de un cónclave. Nuestro Papa, como bien lo sabemos, es el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. El primer Papa americano, es jesuita, es argentino y es una figura destacada de todo el continente, un pastor muy sencillo y muy querido por toda su diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transporte público.
los obispos. Ellos son sucesores de los apóstoles, cuidan de la iglesia y continúan con la misión de Jesús. Los cardenales son obispos elegidos por el Papa para servir como principales asistentes y consejeros en asuntos de la iglesia. La palabra obispo procede del latín episcopo, que se traduce como vigilar. El obispo aparece muy temprano en la tradición cristiana en los Hechos de los Apóstoles. Encontramos cómo el apóstol San Pablo dejó a Timoteo y a Tito como guías de una comunidad para que vigilaran la vida cristiana de toda aquella comunidad. Los presbíteros son colaboradores de los obispos y ellos tienen el poder de consagrar, de predicar y además de administrar los sacramentos con la autorización del obispo. Lideran las parroquias de su diócesis y existen dos tipos, los religiosos y los diocesanos. Los presbíteros son los pastores y los guías de la comunidad parroquial. Son los párrocos de la comunidad cristiana y colaboran en la tarea de los obispos. En ella se nos presentan los elementos centrales del misterio sacerdotal en la construcción del reino para con sus hermanos. Los diáconos apoyan al servicio de la caridad en la proclamación de la palabra y de la liturgia. Ellos no consagran ni tampoco confiesan. El diácono es una persona considerada como un servidor, un clérigo y un ministro eclesiástico. Los laicos son todas las personas que pertenecen a la Iglesia Católica a través del bautismo y que no son obispos, no son sacerdotes y no son diáconos y tienen la obligación de llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. El laico debe de brillar ante todo con el testimonio de su vida, de su fe, de su esperanza y de la caridad. Vivimos en un mundo que está muy secularizado, en donde la religión y la fe han sido reducidos en el ámbito personal. Por eso, Cristo no quería que pasara y nos lo dijo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 13, 16. El laico católico debe de actuar en coherencia con su fe y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo en todos los momentos de su vida. Aquí estoy, quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí